Hola, bienvenidos. Comenzamos nuestra cita diaria con la salud. Su médico en casa, aquí en Teleantioquia, en este horario, 6 de la tarde, para que conversemos todos los días, porque estamos en vivo y en directo, sobre diferentes enfermedades de gran incidencia en la población mundial o de mucha consulta también. Hoy no vamos a hablar precisamente de una enfermedad, pero sí la enfermedad puede estar asociada a esta condición. Vamos a hablar del uso excesivo del celular, ese dispositivo que puede tener efectos negativos sobre nuestra salud física y mental. Las personas que utilizan en exceso los celulares acostumbran realizar múltiples tareas casi al instante. Se habla de multitask o multitareas. ¿Cuáles son esas consecuencias para la salud? Aquí está el tema del día. Cerca del 72% de las personas alrededor del mundo poseen un teléfono celular. Estudios han demostrado que el uso excesivo puede tener un impacto negativo en la postura, vista y audición, por no mencionar distraer a los conductores y peatones. Recientemente, los investigadores que estudian la relación entre el uso del teléfono móvil y la salud mental también han encontrado que el uso excesivo de nuestros teléfonos puede estar llevando a una mayor incidencia de depresión y ansiedad en los usuarios. Si bien su uso facilita varias tareas, los efectos negativos de su uso en exceso existen y pueden afectar de forma importante la salud integral. La adicción a los celulares y a cualquier dispositivo digital en general es responsable de crear las mismas conexiones cerebrales que se observan durante otras adicciones, generando riesgos a la salud mental como soledad, aislamiento y depresión. Mucha gente se ve afectada por los sonidos, vibraciones y otras alertas de dichos dispositivos, generando una especie de dependencia similar a la que se observa en otros tipos de adicciones. Definitivamente son múltiples las consecuencias negativas para nuestra salud, tanto física como mental, del uso excesivo del celular. Es el tema del día hoy en Su Médico en Casa, así que yo los invito para que se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos. Bienvenidos. Efectos en la salud física y mental del uso excesivo del celular es el tema del día hoy en Su Médico en Casa. Nuestras líneas telefónicas ya están activas para que participen en el tema del día. 232-4604 y 018-051-5015. ¿Quién hoy en día no tiene una tableta, un dispositivo celular, cualquier teléfono que nos genere ese apego, esa dependencia o esa adicción? Nos aísla también de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestro entorno laboral. No dejemos que ese, digamos, mal nos lleve a aislarnos o apartarnos del mundo. Es el tema del día hoy en Su Médico en Casa. Está con nosotros el doctor Cristian David Vargas Upegui. Él es médico psiquiatra, docente del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y del Grupo de Investigación en Psiquiatría que se llama GIPSI. Gracias por estar acá, doctor. Bienvenido. Gracias, Yasmín, por la invitación y por tocar estos temas que son muy relevantes y que pocas veces los tenemos en la mesa de discusión. Cuando hacía la investigación sobre el tema del día, doctor, acerca del uso excesivo del celular y todas esas consecuencias negativas que trae, pues casi que se le compara con otro tipo de adicciones. Genera tanta adicción como al alcohol, como a las drogas, como al tabaco. ¿Por qué se considera adicción o en qué momento se considera adicción el uso excesivo del celular? Sí, Yasmín, se ha utilizado el término de adicción al celular, pero realmente cuando se hacen los estudios no pudiéramos hablar de que ocurre de la misma manera como, por ejemplo, alcohol o cocaína o heroína. Porque hay algunas cosas como la abstinencia o como el hecho de la tolerancia, que es que uno aumente la dosis para tener el mismo efecto, que no se ve como ocurre con las sustancias. Pero ha crecido un término que es el uso problemático, tanto del internet o del celular o de otras diferentes tecnologías que han llegado.
porque no necesariamente ese uso problemático implica que pase un límite de una enfermedad o no, sino que puede estar muy asociado con otras diferentes consecuencias. Entonces no podemos hablar de adicción porque no es lo mismo que ocurre, pero sí es un fenómeno que está ocurriendo, que le hemos dado el término de uso problemático, como lo vamos a ver a continuación. Además que es un elemento absolutamente disociador, o sea, estamos hablando de encuentros entre amigos, encuentros en la familia, donde todo el mundo está pegado de su dispositivo, ya no hay ese contacto tan cercano, esa convivencia, ese face to face, ese hablar con la persona, ese contacto físico, porque nos está apartando realmente del mundo. Claro, Yasmín, y es importante que tengamos en cuenta que la tecnología y el celular como tecnología no es malo, y que no vamos a satanizar de alguna manera el uso de una tecnología u otra. No, ni más faltaba. Es el uso que nosotros le podemos dar. Y ahí dijiste moderado, una cosa, además. Moderado y equilibrado. Y dijiste una cosa muy importante que son las consecuencias sociales, porque ahorita hablaremos de la salud, pero las consecuencias sociales. Incluso en 2007 aparece un término en Australia, que se me va en estos momentos, en la cual los pacientes refieren y dicen que son ignorados por otras personas mientras están utilizando el celular o están utilizando el computador. Y así es. Y de alguna manera, si nos ponemos a mirar desde el 2007 hasta la fecha, ya van más de 10 años y nosotros apenas estamos cayendo en la cuenta de que eso ocurre. Aparecen diferentes situaciones, como sentir la vibración del celular o sentir que viene un mensaje de texto y creer que vienen y que no están esas notificaciones. O, por ejemplo, tener el miedo intenso que las personas pueden tener en la nomofobia, por ejemplo, que es no móvil y viene de la última parte de teléfono, en la cual las personas sienten miedo por dejar el celular en la casa, por estar desconectados, por perder la conexión a internet o por estar incomunicados durante 1 o 2 horas porque pierden la señal. Son herramientas tan útiles cuando las empleamos para el trabajo, pero obviamente con un uso moderado, como decía ahorita el doctor Cristian, pero también son elementos disociadores. Acá, por ejemplo, yo utilizo mi tablet precisamente para conectarme con los televidentes, como material de trabajo, como insumo de trabajo. Entonces no es que los esté ignorando, aquí estoy todos los días, por supuesto, conectada con ustedes. Y a esta hora saludamos a Jaime, que se encuentra en Pereira. Gracias por estar en Su Médico en Casa. Bienvenido. Bueno, ¿y cuál es su pregunta, Jaime? Muy buenas tardes, ya mismo, para felicitarle por tan buenos programas que presentan. No Gracias, señor. Gracias. El celular sí es como malo para los niños pequeñitos de 3 años, así, que mantienen muy pegados del celular. Sí. ¿Es su pregunta? Sí, muy cerquita de los ojos, sí. Gracias, Jaime, por acompañarnos y por su pregunta, además que es bien importante porque estamos hablando de que cada vez es más el consumo del celular, de este dispositivo, entre menores de edad. ¿Qué se le recomienda a los padres en este caso? Y estamos hablando también de que afecta nuestra visión. Sí, Yasmín, hay una cosa importante y es que hay unas poblaciones que tienen más riesgo de pasar al uso problemático del celular. Por ejemplo, personas menores de edad, adolescentes, que tengan un mayor nivel de impulsividad, que mantengan una alta carga emocional o ansiosa o depresiva, tienen más posibilidad de que se puedan quedar en conductas repetitivas con el celular. O personas que puedan tener otro uso problemático de alguna otra tecnología o que puedan tener otro comportamiento adictivo, como ocurre en la ludopatía y en las apuestas. Entonces, si vemos, los niños y los adolescentes de alguna manera están aprendiendo conductas y lo que están teniendo es que finalmente ven esto como normalizado. Porque es el referente que tienen de los adultos. Y la normalización, tanto en las relaciones sociales, la normalización en ignorar a esas otras personas porque estoy acá, incluso en poder poner en riesgo mi salud física y mi salud mental, llevando a la posibilidad de accidentes. Cada vez son más los accidentes en Japón, que por tenemos, ejemplo. Claro, incluso aquí ya los tenemos, accidentes osteomusculares, personas que incluso por tomarse una selfie que en un lugar riesgoso o caminando, cruzando la calle. Entonces, el concepto más grande es que de aquí a 20 o 30 años vamos a tener una población que va a estar conectada con la tecnología, pero de alguna manera desconectada con la vida. Entonces, la restricción del tiempo que estén pasando los niños, por ejemplo, en el celular, el estímulo que hace la luz LED o la luz azul que llamamos sobre los ojos, que activan unas proteínas que se llaman las melanopsinas, que no permiten que llegue el sueño adecuadamente, hace que de alguna manera se cree una cultura que no tolera tampoco el aburrimiento y no permite la creatividad. ¿Qué criterios, doctor, nos hacen pensar que una persona está teniendo un uso problemático, como lo hemos llamado, del celular o como se le conoce ya según estudios? Yasmín, algunos estudios dicen que incluso gastar más de 1 o 2 horas ya en el celular puede ser un factor de riesgo. ¿Seguidas? No, sumadas en todo el día.
de poder, incluso así yo corra un riesgo, como mientras estoy manejando, mientras estoy cruzando la calle, mientras estoy bajando unas escaleras, lo sigo utilizando, a pesar de eso ya es una conducta de riesgo o un criterio. Que otras personas cercanas a mí, o incluso yo lo reconozca e intente dejar de utilizarlo tan frecuentemente y no lo pueda. Y la otra es que me genere alteraciones en mi funcionalidad. Ansiedad también. Claro, pero no solo eso, sino en la funcionalidad laboral. No puedo trabajar por estar pendiente de esto. En mi relación de pareja, no comparto en mi relación interpersonal porque tengo que estar pendiente de esto. Y lo que tú dices, si ya esto pasa a un límite donde altera mi salud mental, mi salud física, como los problemas que pueden haber por la posición fija, las tendinitis asociadas, por ejemplo, al tecleo con el primer dedo. El dolor de espalda, de la columna. Lumbar, problemas de insomnio porque alteran la higiene del sueño. Es decir, ya ahí obviamente nos dice que estamos pasando ese límite. Es importante entender que la mayoría de la gente no tiene un trastorno o no tiene un uso problemático del celular, pero sí está en ese grupo de personas que fácilmente pueden ver esto como normal y que con el pasar de los años se puede convertir en un problema mayor. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias para la salud mental del uso excesivo del celular? La respuesta la tendremos a continuación porque antes saludamos a José, que se encuentra en Carepa. Bienvenido, está en Su Médico en Casa. ¿Cuál es su pregunta? Hola, muy buenas noches. ¿No es José? Sí, tengo dos preguntas. Sí. Mi primera pregunta es si el uso de los celulares, aún no sea en la noche, que ustedes hablan de que esto genera, que el hormona del cerebro, si se usa en el día, el brillo del celular puede generar algún daño en la visión o en el cerebro. Y la segunda, ¿es verdad que los celulares de algunas marcas pueden generar radiación dañina para el cuerpo? Bueno, excelentes preguntas. Además, gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. Lo invito a estar muy atento a las recomendaciones o a las respuestas del doctor Cristian Vargas, que nos acompaña hoy en el programa. La pantalla, no solamente estamos hablando de la noche, la luz LED o esa luz que nos refleja en la noche. Ella pregunta que si también de día él. Sí, como ya lo habían dicho incluso los oftalmólogos y todo, hay un efecto que hay sobre las mismas ondas que se producen a partir de las pantallas blancas sobre la fatiga. Incluso miren que hay personas que utilizan los lentes o pantallas sobre la pantalla para proteger. Si yo todo el tiempo estoy conectado, pues puede tener un efecto de fatiga o también que disminuye el estar relajado de los ojos para poder leer o hacer otras actividades. Ni siquiera sirve el famoso antiespía tampoco, que reduce un poquito esa luz. Pero hay una cosa importante. Sí hay una diferencia grande entre el tipo de luz que se puede utilizar y en la noche eso juega un papel importante. Si nosotros miramos ahorita en las recomendaciones, hay algunas aplicaciones o algunos celulares que permiten cambiar la luz en las horas de la noche. Y eso es con el objetivo de poder organizar nuestro reloj biológico para que cuando ya eso vaya desactivándose, le vaya dando la orden al cerebro de que produzca la melatonina y pueda dormir la persona adecuadamente. Y de la otra pregunta, no tenemos de alguna manera por lo menos una evidencia que nos diga que hay una irradiación o que hay algo que altere por tenerlo cerca al cerebro nuestra salud mental. De esa manera no creemos que es la forma como afecta el día a día y el bienestar psicológico de las personas. Qué interesante este tema de hoy en Su Médico en Casa. Yo los invito para que sigan participando, para quienes acaban de llegar a sus pantallas. Estamos hablando de cómo el uso excesivo del celular trae consecuencias, graves consecuencias, tanto para nuestra salud física como mental. Líneas telefónicas 232-4604 y 018-000-515015. Omaira, la saludamos a esta hora, se encuentra en el barrio La América. Qué gusto escucharla. Adelante. Buenas noches, mira, para preguntar, ¿qué tanto hace el daño el celular? Que tengo una hija que duerme con el celular y qué posibilidad pues hay de que ella adquiera una enfermedad mental. Muchísimas gracias. Gracias, Omaira, por acompañarnos. Es una pregunta común además, porque es que hoy en día todo el mundo vive pegado al celular, casi que no pueden vivir sin él, casi que duermen con él debajo de la almohada. Claro. Hablemos de los efectos que puede producir. Eso, que podamos plantear que porque ella duerme vaya a desarrollar un problema de depresión, ansiedad, no tenemos evidencia para eso. Pero sí hay una cosa importante. Acuérdense que el sueño tiene unas etapas y pasa de unas etapas más superficiales a unas etapas más profundas. Si yo me estoy quedando dormido, inmediatamente siento una vibración o tengo un estímulo visual, me interrumpe el sueño, al interrumpirme el sueño vuelvo a la parte más superficial y no logro descansar adecuadamente. Por lo tanto, sueños tan profundos en los cuales nosotros tenemos la relajación muscular, donde consolidamos la memoria y la información que obtenemos en el día a día, en el colegio, en la universidad, puede que si yo interrumpo el sueño de forma prolongada vaya a tener consecuencias después.
pero no que lo planteamos como que vaya a desarrollar una enfermedad, sino que vaya a alterar los hábitos sanos y la higiene del sueño, y que eso tenga consecuencias en la funcionalidad. Altera el sueño, por supuesto. Tema del día hoy en Su Médico en Casa. Estamos hablando del uso excesivo del celular y sus consecuencias para la salud mental y física, de las cuales hablaremos, de esos efectos que tiene la salud mental después de la siguiente pausa, muy breve, 1 minuto. Ya volvemos con ustedes. Gracias por continuar en Su Médico en Casa. Regresamos con el tema del día. Estamos hablando del uso excesivo del celular, cómo puede traer consecuencias graves para nuestra salud física y mental. Pero aquí tenemos unas recomendaciones muy importantes para que tomemos nota. Active el modo no molestar en horarios específicos. No abra conversaciones si no hay tiempo para responder. Elimine las notificaciones automáticas en pantalla de sus aplicaciones. Active el modo escala de grises del que hablábamos ahorita o use colores más apagados para que sea menos estimulante la pantalla. Limite la cantidad de iconos en la pantalla de inicio. Solo incluya los que use regularmente. Evite poner el celular en la mesa cuando está comiendo o está hablando con alguien. También es una conducta muy común. Establezca un horario fijo y realista para revisar correo y mensajería. Es mejor revisar las redes sociales o WhatsApp en el computador o en una tableta. Cargue el celular lejos de la cama e idealmente fuera de la habitación. Si no es necesaria una aplicación de mapeo mientras conduce, ponga el celular en silencio y active el manos libres. Envíe mensajes cortos y concisos. Cuando escriba mensajes, cierre la conversación y no deje preguntas abiertas. En esos casos es mejor hacer una llamada. Evite entregar el celular a su hijo para calmar emociones como ansiedad, ira o aburrimiento. Y esta última recomendación sí que es bien importante porque la mayoría de los papás hacen eso. Cuando el niño arma pataleta, vea, tenga el celular para que se calme, un videojuego o ve una película, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son algunas recomendaciones. ¿Qué efectos tiene sobre nuestra salud mental, doctor? Sí, los efectos grandes, los que planteábamos ahorita desde el punto de vista de la parte mental, pero la parte física. Desde la salud mental pueden haber tanto en las dificultades en las interacciones como también ansiedad por recibir un mensaje de texto, por incluso pasa mucho que haya alta emocionalidad cuando se está navegando en las redes sociales o en algunas personas que estimulan mucho la inmediatez, que todas las respuestas tienen que ser inmediatas. Pasamos a unos niveles mayores donde las personas pueden desarrollar irritabilidad o casi como la abstinencia, que es lo que hablábamos con la nomofobia, cuando no tienen el celular, cuando se quedan sin carga del celular. Y ya compromisos mayores donde hay problemas de pareja, donde hay problemas y personas son despedidas, por ejemplo, o tienen inestabilidad en su trabajo, en la parte académica, por el uso prohibido. Y ya podemos llegar hasta puntos más graves como accidentes de tránsito, accidentes osteomusculares, lesiones o incluso la muerte, como lo poníamos en los ejemplos de selfies riesgosas o en utilizarlos en situaciones como manejar, que puede ser peor o igual que estar en un estado de alicoramiento alto. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Puede ir en todo un espectro afectando a cada una persona y no se va dando cuenta de que eso está pasando. Es verdad. ¿Y cómo se da cuenta la persona? O sea, ahorita hablábamos de ese uso excesivo cuando pasa más de 1 hora, por ejemplo, y no es constante, sino que es cada rato pendiente a ver si tengo un mensaje, si tengo una llamada. Y lo más lógico o lo más recomendable, doctor, es hacer una llamada, porque ya nos acostumbramos a que todo es por mensajes, ya sea de texto o por mensajes de audio. Sí, Yasmín, incluso para las personas que quieren ser más objetivas para evaluar cuánto se meten al celular, hay aplicaciones que pueden decir si te metes 50, 100, 200 veces, cuánto tiempo gastas y de alguna manera poder chequear y poder regularlo, porque acuérdense que el problema no es la tecnología ni el acceso al internet, nada, esto nos ha permitido muchos desarrollo y todo, el problema es el uso que hacemos a ella. Entonces eso puede permitir que usted sea más consciente y de una forma más objetiva identifique qué tan afectado está. Pero entonces esas aplicaciones, doctor, en algún momento no podrían ser como una herramienta de doble filo, no pueden ser contraproducentes porque voy a estar pendiente todo el tiempo. ¿Cuánto tiempo llevo usando el celular? Porque normalmente cuando las utilizamos con algunos pacientes o se utiliza durante una semana para hacer un diagnóstico inicial y se desactiva, porque incluso lo veíamos ahorita, una de las estrategias más grandes es desactive aplicaciones que usted no utiliza frecuentemente o que le generen estados emocionales negativos.
La mayoría de las personas cuando están en Facebook o cuando están en alguna de las redes no generan alegría y felicidad, lo que generan es envidia, rabias o algunas otras emociones. Entonces, intente utilizar aplicaciones que le generen estados emocionales positivos, porque de alguna manera lo que estamos cultivando son estados emocionales negativos, no vamos a tener un bienestar en el día positivo si no lo estamos cultivando. Ojo, atentos, atentos, el mensaje que el celular y todos esos dispositivos no nos aparten, no nos aíslen del mundo, que es lo que está sucediendo. Juan Pablo se encuentra en el centro, bienvenido, ¿cuál es su pregunta? Sí, hola Yasmín, mucho gusto, gracias por atenderme, tengo una inquietud. Sí, señor. Mira, lo que pasa es que estaba viendo unas imágenes ahí en la pantalla y veo cómo las personas pues se doblan mucho para poder ver el celular. Entonces, de pronto podrían hablar un poquito al tema de la cómo, postura. Eso, de la postura, cómo afecta eso en el comportamiento del ser humano, sí. de niveles de estado de ánimo y cómo podemos de pronto corregirlo. Porque claro que sí, muy interesante esa inquietud, Juan Pablo, y con eso cerraríamos porque precisamente todo forma parte del tratamiento. Pero antes, ahorita mencionábamos lo de las posturas, doctor. Está uno todo el tiempo agachado, ¿qué pasa ahí? Normalmente el celular como estructura ergonómica no está tan diseñado para que estemos muy cómodos con ella. Incluso por eso la recomendación es que si el celular se vuelve en su herramienta de trabajo y tiene que revisarlo, así como revisamos el correo electrónico, que usted pueda tener en su computador o en su tablet, también bajado la aplicación de WhatsApp o algunas cosas para responderlo de una forma más cómoda y activa. Lo otro es cambiar de posiciones y poder tener pausas activas, sino que lo ideal es que no pueda pasar uno más de 10 o 15 minutos conectado constantemente al celular, porque eso implicaría que es mejor hacer una llamada o desconectarse. Todas esas recomendaciones forman parte del tratamiento. Mensaje final, doctor, para despedirnos. El mensaje final es que la tecnología es muy buena opción, pero el uso que hagamos de la tecnología es un reto que todos tenemos en nuestros días, y el mensaje que le estamos dando a las nuevas generaciones para que se vuelvan generaciones muy conectadas, pero poco humanas. La tecnología que nos acerca tanto como nos aleja. Hay que hacer un uso moderado, es el llamado que hoy hacemos desde su médico en casa. Gracias, doctor Cristian, por acompañarnos. Gracias, hoy en el programa. A ustedes también gracias por su compañía. Que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Ya viene su caso en casa. Chao.